He decidido dividir los $4 millones entre mi madre y yo, declaró Kingston, su voz cargada con el peso de su decisión. Su anuncio llegó poco después del funeral de mi padre, sin siquiera pedir permiso. Kingston ya había revisado los documentos de la herencia. Se volvió hacia mí y comentó: Jennifer, no seas tan ambiciosa. Una mezcla de alivio y amargura se reflejaba en sus palabras cuando exclamó: por fin, puedo renunciar a mi trabajo. Debería agradecerle a ese viejo tonto por esto. Parpadeé incrédula. ¿Viejo tonto? ¿Estás hablando de mi padre? Las palabras escaparon de mis labios antes de poder detenerlas. Kingston y su madre empezaron de inmediato a discutir emocionados sus planes: comprar un auto nuevo, darse un festín de compras, mientras celebraban su golpe de suerte. Mis emociones se revolvían dentro de mí, amenazando con estallar. Durante años, hice todo el trabajo del hogar. Me pidieron dinero y soporté sus insultos hacia mi esposo. Había llegado a mi límite. Con una sonrisa forzada, reprimí mi enojo y dije: adelante, usen el dinero como ustedes quieran. Pero en el fondo, lo sabía, ya había terminado con esto. Soy Jennifer Whitmore, una ama de casa de 39 años atrapada en una vida que ya no quiero. Mis padres, ambos médicos, dirigían una clínica muy respetada en nuestra ciudad. Como hija única, me criaron con amor y grandes expectativas. Esperaban que siguiera sus pasos, pero decidí estudiar farmacia. Aunque se sintieron decepcionados, al final respetaron mi decisión. Hace 11 años, una tragedia golpeó a nuestra familia cuando mi madre murió repentinamente en un accidente, dejando a mi padre y a mí devastados. Kingston, que en ese entonces era mi novio, se convirtió en mi pilar de apoyo. Nos conocimos por un amigo en común y, 2 años después de la muerte de mi madre, me propuso matrimonio. Kingston tenía un trabajo modesto en la industria de alimentos y bebidas. Nuestras situaciones financieras eran muy distintas, pero creía en nuestro amor y en que podríamos superar cualquier obstáculo. Cuando le conté a mi padre sobre nuestro compromiso, se mostró agradecido con Kingston. He escuchado cómo Kingston ha estado ahí para ti, Jennifer. Gracias. Por favor, sigue cuidándola, dijo, mirándolo con aprecio. En ese momento, rodeada de cariño y apoyo, sentí que estábamos tomando la decisión correcta, pero ahora, al ver las ruinas de nuestro matrimonio, cuestionaba todo. La semana siguiente, visitamos la casa de la familia de Kingston para compartir la noticia de nuestro compromiso. Su madre, maquillada en exceso y divorciada desde hace años, me examinó con una mirada crítica. ¿Matrimonio? ¿Esta es la mujer que elegiste?, soltó con desdén. ¿No es algo simple, y además mayor? ¿No te iría mejor con una chica más joven y bonita? Antes de que pudiera reaccionar, Kingston intervino. Mamá, ¿conoces Bristol Meds? Jennifer trabaja ahí. Su papá es doctor, dueño de su propia clínica, dijo con tono despreocupado. Esperaba que Kingston me defendiera. En cambio, resaltó la riqueza de mi familia. Se sintió raro, pero antes de que pudiera pensarlo demasiado, la expresión de su madre cambió. Ay, Kingston, ¿por qué no dijiste eso antes? Eso es otra cosa, exclamó sonriente. Jennifer, querida, qué gusto conocerte. Con su aprobación asegurada, Kingston sonrió satisfecho, pero yo no podía sacudirme la sensación de inquietud. Mientras avanzaban los planes para la boda, mi padre me sorprendió con un lujoso departamento en Nueva York como regalo de bodas. Emocionada, miré a Kingston y le dije: mi papá nos dio este lugar. Es más que un regalo, es nuestro hogar. Vivamos aquí felices juntos. Una sonrisa enorme se dibujó en el rostro de Kingston. Era el comienzo de nuestra vida matrimonial. Pero con el tiempo, noté algo inquietante. Kingston, que siempre había vivido con su madre, no tenía idea de cómo manejar las tareas del hogar. Cocinar le era completamente ajeno. No sabía cómo usar la lavadora y ni siquiera se le ocurría limpiar después de sí mismo. Al principio, asumí todas las responsabilidades, pensando que era solo una fase, pero a medida que los meses se convirtieron en años, la frustración fue creciendo. Para nuestro segundo aniversario, agotada de trabajar y mantener la casa sola, lo confronté. Kingston, necesito que me ayudes con las tareas del hogar, le dije. Él simplemente se encogió de hombros. 8 años después, nada había cambiado. Yo seguía haciéndome cargo de todo y además enviando dinero a su madre. Entonces, un día, mi padre, con quien había pasado mucho tiempo sin ver, me llamó de la nada. Cuando nos reunimos, soltó una noticia devastadora: tenía cáncer terminal, sin posibilidad de recuperación. Las lágrimas llenaron mis ojos, pero mi padre me acarició la cabeza con ternura. Jennifer, esto es el destino, hay que aceptarlo, dijo. Papá, ¿por qué tú también?
murmuré entre sollozos. Desde ese momento, mi vida se convirtió en un ciclo de trabajo, tareas del hogar y visitas al hospital. Aunque mi trabajo me daba cierta flexibilidad, mantener todo era agotador. Cuando le conté a Kingston sobre la enfermedad de mi padre, apenas reaccionó. «Qué mala onda, haz tu mejor esfuerzo», dijo sin emoción. Fue al hospital una sola vez. Cada momento libre que tenía lo pasaba con mi padre. Kingston casi no cruzaba por mi mente. Una noche, mientras mi padre yacía débil en su cama del hospital, me preguntó: «Jennifer, ¿cómo va tu matrimonio con Kingston?». Vacilé, pensando en la indiferencia de Kingston y en las constantes exigencias de su madre. No pude responder. Al ver mi silencio, mi padre suspiró. «Jennifer, no tienes que sufrir, piensa en tu felicidad, no te preocupes, no te faltará nada cuando yo me vaya», dijo con dulzura. Sus palabras me rompieron. Lloré desconsoladamente mientras él sostenía mi mano en silencio. 3 meses después, falleció, abrumada por el dolor. Me enfoqué en organizar el funeral. Kingston, como era de esperarse, mostró poco interés, no ofreció ayuda. Apenas tuve tiempo de procesar su indiferencia. Amigos y colegas se reunieron para despedirse de mi padre. Incluso Kingston y su madre se presentaron. Al día siguiente del funeral, recibí una llamada del abogado de mi padre. Cuando me reuní con él, me explicó los detalles de la herencia. Después de impuestos y deducciones, mi herencia sumaba más de $4 millones. Mi padre, además de ser un médico exitoso, había invertido sabiamente en bienes raíces. Como su única hija, todo me fue heredado. Atónita, firmé los documentos, sintiéndome abrumada por la responsabilidad de una fortuna tan grande. En casa, dejé los papeles sobre mi escritorio, sintiendo como el cansancio se apoderaba de mí. Debí haberme quedado dormida en el sofá. Cuando desperté, escuché voces. Kingston y su madre sonaban felices. «Kingston, mamá», murmuré, todavía aturdida. Kingston se acercó con una sonrisa inusualmente brillante. «Bien hecho, Jennifer». Confundida, miré a mi alrededor, y entonces mis ojos se posaron en los documentos de la herencia en sus manos. «Espera, no revises eso sin permiso», exclamé, sintiendo la ira arder dentro de mí. Su madre, completamente indiferente, sonrió. «Vaya, $4 millones. Esto es increíble, ahora podremos vivir cómodamente el resto de nuestras vidas». Me quedé helada, tratando de procesar su emoción. No podía asimilar el cambio repentino en el tono de Kingston. Luego, con una expresión de suficiencia, hizo su anuncio. «Oh, sobre los $4 millones. He decidido dividirlos entre mi mamá y yo». Sus palabras me cayeron como un balde de agua fría. Fue justo después del funeral de mi padre, antes de que siquiera tuviera tiempo para llorar. Kingston, después de hurgar en los documentos de la herencia sin mi permiso, tuvo el descaro de mirarme a los ojos y decir: «Jennifer, no seas tan codiciosa». Y luego, como si fuera una gran victoria, añadió: «Por fin, puedo renunciar a mi trabajo. Tengo que agradecerle a ese viejo chocho por esto». Me tensé. «¿Viejo chocho? ¿En serio estás hablando de mi papá?». Las palabras salieron de mi boca antes de poder detenerlas. Kingston, completamente ajeno a mi indignación, ignoró mi enojo. «De todos modos, avancemos con el proceso de herencia y transfiramos ese dinero a nuestra cuenta conjunta lo antes posible». Mientras tanto, Kingston y su madre prácticamente temblaban de emoción, haciendo planes para un coche nuevo y una lujosa jornada de compras. A medida que su entusiasmo crecía, mis emociones hervían. Después de años de ser la que manejaba la casa, de que me dieran por sentada e incluso de soportar insultos hacia mi padre, llegué a mi límite. Aún así, forcé una sonrisa y murmuré: «Claro, usen el dinero como mejor les parezca a ti y a tu madre». Mi suegra sonrió. «Esa es la actitud, Jennifer, qué linda eres. Ahora, asegúrate de seguir trabajando y ganando dinero. Sí, no podemos permitir que se nos acabe nuestra fortuna». Asentí mecánicamente, pero por dentro, estaba hirviendo. Su despilfarro no tenía límite, con la promesa de $4 millones alimentando sus delirios. Kingston y su madre perdieron todo sentido de la responsabilidad. Kingston renunció a su trabajo de inmediato, y su madre prácticamente se mudó a nuestra casa, actuando como si fuera su dueña. Todos los días salían a comer a restaurantes caros y a comprar artículos de lujo, regresando con bolsas llenas de marcas de diseñador. «Ese restaurante de 3 estrellas fue una decepción», resopló Kingston. «Sí. No estuvo a la altura de nuestros refinados gustos», coincidió su madre, como si fueran aristócratas. Mientras tanto, yo me quedé sola haciendo todo el trabajo del hogar, tratada como su sirvienta personal.
Kingston no se preocupaba en lo más mínimo por su despilfarro. Seguía retirando dinero de nuestra cuenta conjunta, gastándose mis ahorros de $150,000 sin pensarlo dos veces. Cada vez que intentaba razonar con él, me hacía a un lado. ¿Por qué te preocupas tanto? Cuando llegue la herencia, esos 4 millones harán que esto parezca calderilla. Ese fue el momento en que supe que debía ponerle fin a esto. Cambié las cerraduras. Un mes después, sin decir una palabra, Kingston y su madre se fueron de vacaciones a Hawái. Por supuesto, ni siquiera consideraron invitarme. Sola en casa, tomé mi decisión. Mientras ellos estaban fuera, cambié las cerraduras. Una semana después, escuché golpes fuertes en la puerta. Miré por el intercomunicador y los vi, Kingston y su madre, aún con sus camisas hawaianas, con expresiones engreídas. Jennifer, abre la puerta, ladró Kingston. Presioné el botón del intercomunicador y, con la voz más calmada posible, respondí. Oh, eso no va a funcionar. Cambié las cerraduras. Sus sonrisas desaparecieron. ¿Qué? ¿Por qué? Gritó Kingston, golpeando la puerta con la mano. Hablemos de esto en una cafetería cercana. Los veré ahí. Dándose cuenta de que no tenían otra opción, Kingston y su madre se marcharon furiosos hacia la cafetería. Yo tomé mi tiempo en llegar, completamente preparada para lo que venía. Me voy a divorciar de ti. Cuando llegué, Kingston ya estaba furioso. Jennifer, ¿qué está pasando? ¿De verdad cambiaste las cerraduras? Dame las llaves nuevas, ahora. Le sostuve la mirada con firmeza. No es necesario. Ustedes deben mudarse. Ya terminé con este matrimonio. Deslicé un papel por la mesa, una petición de divorcio completamente preparada. ¿Divorcio? ¿Hablas en serio? El rostro de Kingston se torció en incredulidad. Su madre jadeó. Jennifer, ¿qué estás pensando? Después de todo lo que hemos pasado juntos. Manteniendo mi voz estable, pregunté, por cierto, ¿han estado gastando sin control? ¿Están seguros de que sus finanzas están bien? Kingston bufó. Por supuesto, la herencia de tu papá llegará en cualquier momento. Además, aún debería haber más de $70,000 en nuestra cuenta conjunta. Confiado, sacó su teléfono, abrió la aplicación bancaria, y se congeló. ¿Qué? ¿Dónde está el dinero? Estaba ahí hace unos días. Su voz se quebró con pánico. Su madre sacó su teléfono y revisó su propio saldo. Observándolos desesperarse, me recargué en la silla y dije, oh, ¿eso? Ya transferí los $70,000 a mi cuenta personal, como parte de la división de bienes. El pánico de Kingston se transformó en arrogancia. Está bien, firmaré los papeles del divorcio, pero entonces, transferirás la mitad de tu herencia a mí. Es parte de la ley, los bienes matrimoniales se dividen 50/50. ¿Recuerdas? Solté una pequeña risa. Oh, Kingston, estás equivocado. Saqué mi teléfono y le mostré un artículo. Las herencias no se consideran bienes matrimoniales, pertenecen únicamente al beneficiario. El silencio que siguió fue pesado. La madre de Kingston reaccionó primero. No, eso es imposible. Verifícalo tú mismo, dije con diversión en mi tono. Kingston buscó frenéticamente en su teléfono, revisando páginas legales. Luego, su rostro perdió todo el color. No. No puede ser. Esto no puede estar pasando. Finalmente, se volvió hacia mí, su arrogancia completamente destruida. Jennifer, por favor, no me dejes. No tengo trabajo, no tengo ahorros. ¿Cómo voy a sobrevivir? Le sostuve la mirada con indiferencia. Ese no es mi problema. Asume las consecuencias de tus acciones. Nos veremos en la corte si es necesario. El cambio de poder era innegable. Kingston y su madre, quienes una vez me trataron como una fuente inagotable de dinero, ahora estaban completamente indefensos. Me puse de pie, les di la espalda y me marché. Un nuevo comienzo. El divorcio se resolvió sin problemas. El juez reconoció mi derecho a los $70,000, y logré desalojar a Kingston y a su madre de mi hogar. Sin ahorros y hundidos en deudas por su despilfarro, Kingston y su madre tuvieron que mudarse a un departamento destartalado. Ahora trabajan largas jornadas, luchando por llegar a fin de mes, muy lejos de la vida lujosa que imaginaron. En cuanto a mí, vendí el condominio que compartíamos y me mudé al hermoso departamento de mi padre. Con su herencia, ahora vivo cómodamente, libre del peso de la avaricia de Kingston. Por fin estoy en paz. Voy a disfrutar esta nueva etapa de mi vida, una llena de gratitud, independencia y felicidad. Gracias por ver. No se pierdan la próxima historia. Nos vemos pronto.